I always started my talks out with a discussion of capitalism. Siempre inicio mis conferencias con una discusión acerca del capitalismo. It's impossible not to. Es imposible no hacerlo así. In educational institutions in the United States, nobody talks about capitalism. En las instituciones dentro de los Estados Unidos nadie habla acerca del capitalismo. It's as if everyone is allergic to the word. Es como si todos fueran alérgicos a esta palabra. But I want to name capitalism in a specific way. Pero quiero nombrar al capitalismo de una manera muy específica. Right. Now, capital has begun responding to the crisis since about the mid-1970s. El capital ha empezado a responder a varias situaciones tensas desde los 70s. I'm talking about the crisis of Fordist Keynesian capitalism. Estoy hablando acerca de las crisis que se desarrollaron tarde en los 70s que tienen que ver con esta categoría. Well, capitalism, there's been a lot of criticisms of capitalism. I want to make the argument that capitalism is a form of structural genocide. Quiero ir argumentando poco a poco la categoría de capitalismo como una forma de genocidio. I'm using the research of Gary Leach to make this argument. Estoy usando investigación de Gary Leach para ir abonando este argumento. He has argued that capitalist-induced violence is structural in nature and constitutes genocide. Él ha discutido de manera previa que el capitalismo nos ha inducido a una violencia estructural y a un genocidio también estructural. I talk about structural violence in the following way. Voy a hablar acerca de la violencia estructural de la siguiente manera. As the avoidable impairment of fundamental human needs. Como la elección de no apoyar las necesidades fundamentales de todo ser humano. Right. Key to my formulation of structural violence is the gap between the potential and the action. Una de las formas principales para ir elaborando lo que les digo es el hueco existente entre lo potencial y lo real. Or the gap between what has been, what could have been, and what is. O en otras palabras, el hueco entre lo que se podría hacer, lo que se dice que sería y lo que actualmente, lo que en realidad se hace. So the avoidable death resulting from preventable or treatable diseases today constitutes violence. Así que lo que está ocurriendo hoy en estas dos categorías da forma y sentido a la violencia. Right. The vast inequalities in wealth and access gives rise to small minorities to be overwhelmingly privileged in society, while large groups of others are presented for meeting their basic needs. Class society as a whole is a form of structural violence. La sociedad total es de alguna manera una forma de violencia estructural. Este hueco existente entre lo que se dice que se puede hacer y lo que se hace ha sido negado por mucho tiempo. Right. We live in a world now where economics is now the dominant science of human behavior. Estamos viviendo hoy día en un mundo en donde la economía parece ser el fundamento central en el que giran todas las decisiones que hacemos. Economics now provides the rationale for bringing together sections of the government, military-industrial complex, and corporations. Parece ser que la economía nos da la justificación para muchas de las acciones gubernamentales, de la milicia e inclusive de las grandes corporaciones. And, of course, education. Y claro, la educación incluida. I want to tell you a little bit about the United States and what's happening here in the United States. Quiero decirles hoy un poquito acerca de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Because people often look to the United States as the place where everybody should want to go. Dado que mucha gente en el mundo mira a los Estados Unidos como el lugar al que quisieran ir. Here in the United States, we've got the greatest amount of consumer debt in the world. Aquí en los Estados Unidos tenemos el más grande débito al consumo.
At least in the so-called developed countries, we've got the highest rate of both child and adult poverty. Al menos en los que se han llamado países desarrollados, tenemos también altos niveles de pobreza. Skyrocketing unemployment. También niveles alarmantes de desempleo. More people in prison than anywhere in the world in proportion to our population. Más gente en las cárceles que cualquier otro país en combinación de los países desarrollados. The chief executive officer of our Walmart stores makes $11,000 an hour. El ejecutivo principal de la cadena Walmart hace más o menos $11,000 por hora. Gana $11,000 por hora. Sin nada desde los 70s. Right. The wealth, and this is the important thing I want to stress, the wealth of the ruling class at this particular historical juncture is divorced from almost any kind of productive activity. La riqueza, este es un punto que quiero enfatizar, la riqueza en estos últimos años está disasociada de la gran cantidad de gente de esta última que les estoy hablando. So, profits are being made through the process of financialization. Varias promesas se han ido haciendo a lo largo del tiempo a través de la financiación. So, profits are being made simply on paper through speculation. Y muchas de estas promesas solo se han hecho vía especulación y han quedado en el papel. Right. Now, we're living in what we could call an epochal crisis. I'm using the word epochal after the term epoch. Estamos viviendo en un momento que podemos llamar una crisis epocal, y estoy usando lo de epocal en el sentido de época. In which economic and ecological crises are inextricably tangled with each other. De una manera desigual. Embodied energy is being withdrawn from the global south to the benefit of the global north. La energía sin trabajar ha sido robada o saqueada del sur para riqueza o beneficio del norte en América. Creating what we could call extraterritorial surplus. Creando lo que podemos llamar una absorción extraterritorial, más allá de la idea de nación. We're witnessing the displacement of what we call national material use value. Estamos encontrando o encarando lo que podemos llamar un desuso del valor de los recursos energéticos en el sur para provecho del norte. Which does little more than exchange value from the capitalists so that the production of use value ceases and money creates money without producing anything of national material use value. Estamos en esta lógica, estoy dándoles esta cátedra, esta conferencia aquí afuera de Los Ángeles. Right. An estimated nearly 300,000 men, women, and children are experiencing homelessness. Justo ahora, cerca de 340,000 hombres, mujeres y niños están viviendo en unas condiciones sin casa. Serían homeless, viviendo en la calle. During at least some part of the year. Al menos en alguna parte del año, no siempre. On any given night, 85,000 people are homeless. Cada noche, 85,000 personas están sin techo. 1/3 of this population holds a bachelor's degree or higher. Increíble, 1/3 de este último dato, de esta última población, tiene una licenciatura o un grado o un posgrado. Compared to 25% of the population as a whole. Comparándolo con el 25% del total de la población de los Estados Unidos. Gun violence is astronomical. La violencia por el uso de armas es astronómica. The U.S. leads the developed world in firearm-related murders. Los Estados Unidos van a la cabeza en los asesinatos relacionados con el uso de armas. According to the most recent data from the United Nations, the United States has 20 times more murders than the developed world average. Con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas, los Estados Unidos tienen 20 veces más homicidios relacionados por esta causa que el promedio de los países desarrollados. Our murder rate here is greater than many developing nations like Iraq.
Iraq has a murder rate less than half of the United States. El promedio de muertes asociadas a las armas es mucho mayor aquí comparado con otras naciones desarrolladas como Irak, en donde es menos de la mitad del que les acabo de compartir. More than half of the most deadly mass shootings documented in the past 50 years around the world have occurred in the United States. Más de la mitad de los asesinatos en donde se tuvo que ver, en donde había armas relacionadas, han sido documentados en los últimos 50 años en los Estados Unidos. And 73% of the killers obtained their weapons legally. Y peor aún, el 73% de los asesinos adquirieron sus armas de manera legal. The U.S. has one of the highest proportions of suicides committed with a gun in the world. Los Estados Unidos también tienen uno de los índices más altos de suicidios cometidos con uso de armas. Right. Now I could go on and on talking about the infant mortality rate. Podría continuar hablando acerca de esta situación de mortalidad. Right? The highest teen pregnancy rate in the developed world. Aunque el dato de mortalidad en este rubro en el mundo desarrollado, And it's among the only 3 nations in the world that does not have guaranteed paid maternity leave. e increíble, los Estados Unidos es solo uno de los 3 países en donde no se paga el periodo que se llama maternity leave, que es el periodo de 3 meses que tiene toda mujer cuando va a nacer su bebé. The other 2 are Papua New Guinea and Swaziland. Y los otros 2 son New Guinea y Suecia. Now, what about the educational system? ¿Y qué tal el sistema educativo? It's plagued, overwhelmed with structural racial biases, Está lleno, cargado de problemáticas que tienen que ver con el racismo. schools are funded at the local rather than the national level. Aquí en los Estados Unidos las escuelas tienen financiamiento local en lugar de financiamiento nacional. That means schools attended by poor Latinos or African Americans get far less funding than the schools attended by wealthier students. Esto básicamente significa que aquellos centros escolares atendidos o a los que asisten negros, la comunidad latina, afroamericanos, tienen muchos menos fondos que aquellos en los que asiste comunidad blanca. Therefore, it's not surprising states are more racially segregated than they were in the 1970s. Las escuelas hoy día segregan más con bases raciales de lo que lo hicieron en los años 70. Our higher educational system Nuestro sistema de educación superior is very unique. es bastante único. Right. It's funded almost entirely privately through personal debt. Se logra financiamiento casi en su totalidad de manera privada a través de créditos. When students graduate from university, Cuando los, their student loan debt is almost like a house, the size of a house mortgage. cuando los estudiantes del Sistema Americano de Educación Superior se gradúan y obtienen una licenciatura, su crédito al finalizar es casi del mismo tamaño que el crédito que obtendrían para comprar una casa. Of the OECD countries, De todos most los, students, go ahead. de todos los países de la organización, de la OCDE, la mayoría de los estudiantes Most students can expect about 70% of their college tuition to be publicly funded. de otros países de la OECD, la gran mayoría de alumnos esperaría que el 70% sea del financiamiento de sus estudios sea de manera pública y no privada como en los Estados Unidos. But in the United States, only 40% of the cost of education is publicly funded. Y en los Estados Unidos solo el 40% viene de fondos públicos. That's one of the reasons the U.S. has the highest tuition costs of any OECD country. Esa es una de las razones del por qué la colegiatura en las universidades americanas es mucho más alta que en cualquiera de otros de los países de la OCDE. Right.
So the situation is pretty scary right now in the United States. La situación es bastante aterradora justo ahora en los Estados Unidos. And this is the problem, of course, is exacerbated by the government push to privatize education and destroy the public education system. Este problema que les acabo de comentar aumenta, por supuesto, con las intenciones del gobierno americano de hacer privado el sistema de educación americano en su totalidad. Right. And of course, this has been very well documented. Y claro, esto ha sido ya bastante bien documentado. The push towards charter schools, the push, like the attack on teachers unions. Los ataques a los sindicatos de maestros, los ataques a las escuelas públicas. Now, most of the huge corporations and foundations are supporting the privatization of education, like Bill and Melinda Gates Foundation. Por supuesto, muchas de las grandes corporaciones están en favor de la privatización de la educación. Por ejemplo, la Fundación Gates. Now, I want to talk about something that's a little philosophical right now. Quiero hablar ahora acerca de algo que es quizá un poco filosófico justo en este momento. And I want to talk about the violence that's at the heart of the U.S. system government these days. Y quiero hablar de violencia como una forma de epistemología que cubre toda la noción de democracia en los Estados Unidos. My argument is that violence can be traced to worldwide social polarization linked to the phenomenon of capitalist overaccumulation. Y el vínculo que hago acerca de violencia y democracia puede ser rastreado a sus orígenes, quizá, a la violencia en una forma de capitalización. It can also be traced historically to epistemologies of violence and linked to genocides brought about by the invasion and colonization of Las Americas. También podemos rastrear sus orígenes en esta noción epistemológica de violencia como genocidio desde la colonización misma de las Américas, del continente americano. I want to argue that violence can be viewed as foundational to the Cartesian logic of Western epistemology. Quiero comentarles que la violencia puede verse como una entidad fundamental desde la visión occidental, which is articulated as a universal truth upon which all our understandings of the world must rely. la cual se entiende como una verdad universal en donde todas las políticas pueden sustentarse. Such violence can be seen across a host of institutional structures, including education. Dicha violencia puede verse en todos los niveles organizacionales de gobierno, incluida la educación. And in particular, through approaches to teaching that stifle dialogue and privilege Western epistemology, Y particularmente permitting and systematically erasing other worldviews. Particularmente en la forma poco convencional, poco diferente de dar la educación y negándose a mirar otras formas de hacerla. Not surprisingly, on the work of Ramon Grosfoguel, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, and other what we call decolonial thinkers. Quiero ahora hacer un minuto para centrarme en categorías que han desarrollado Dussel, Quijano y otros autores que ahora llamamos decolonizadores. This is a little bit simplified, but bear with me. Va a ser un poquito simplificado por mí, claro. These decolonial thinkers have argued that the ego cogito, that is the I think, therefore I am, that underwrites Descartes' concept of modernity, replaced the prior Christian dominant perspective with a secular, godlike, unsituated and monolithic politics of knowledge contributed mostly to Western European men. Una razón fundamental tiene que ver con el yo pienso, yo hago, y esto se ha separado de manera nodal de otras formas de pensamiento y de hacer educación. Este yo pienso, yo hago es uno de los primeros argumentos de estos pensadores decolonizadores. Let me break that down briefly.
Voy a explicar esto un poquito más. The notion of I think, therefore I am La noción de yo pienso, luego entonces yo soy, is unsituated. no está situada. It's a monolithic politics of knowledge Es una situación monolítica de conocimiento that assumes a godlike perspective que asume que la perspectiva divina, que la perspectiva de Dios, it presumes a separation of mind over body. y asume una separación del cuerpo sobre la mente. It establishes a knowledge system disassociated from the body's positioning in time and space. Y asume una categoría de conocimiento, asume el conocimiento como disasociado del tiempo y del espacio. It achieves a certitude of knowledge Le da total credibilidad al conocimiento per se, by means of some kind of internal monologue. por medio de algo que podemos llamar un monólogo interno, Isolated from social relationships with other human beings. totalmente separado de cualquier otra relación entre los seres humanos, una construcción propia. This notion of the ego cogito, the I think, therefore I am, didn't suddenly drop from the sky. Esta noción de yo pienso, luego existo, pues no nos cayó del cielo. It arose out of other epistemic conditions of possibility. Se erigió de otras condiciones epistemológicas del momento, Which is what Enrique Dussel calls the ego conquero. I conquer, therefore I am. Una de esas es el conquisto, luego entonces yo existo, trabajada por Dussel. The link between the ego cogito and the ego conquero is the ego exterminus. I exterminate you, therefore I am. Y el vínculo entre el yo pienso, yo existo, y el yo conquisto, luego entonces existo, es justo el yo extermino, luego entonces existo. The ego conquero is the foundation of the imperial being that began with European colonial expansion in 1492. Let me repeat that. The ego conquero is the foundation of the imperial being that began with European colonial expansion in 1492. You got it. El yo conquisto es aquella expansión que inició desde 1400 en Europa y que les motivó a llegar a las Américas. In 1492, white men began to think of themselves as the center of the world because they had conquered the world. En 1492 los europeos empezaron a creerse a sí mismos como los señores del mundo porque empezaron a conquistarlo. The ego exterminum is the logic of genocide, epistemicide, that mediates the I conquer with the epistemic racism of the I think. El yo extermino es justo el vínculo epistemológico entre el yo conquisto y el yo existo que ya habíamos planteado antes. Now Dussel locates the ego exterminus in 4 genocides of the 16th century. Dussel ha elaborado este yo extermino en 4 ejemplos claros, elaborados a partir de 1600. Number 1, El primero, first genocide against Muslims and Jews in the conquest of Al-Andalus in the name of purity of blood. el genocidio ocurrido entre judíos y musulmanes por beneficio de la pureza de la sangre. 2, second genocide against indigenous peoples, first in Las Americas and then in Asia. El segundo gran genocidio tiene que ver contra la gente indígena, primero en las Américas, en el continente americano y después en otras partes del mundo como en Asia. 3, the third genocide against African people with the slave trade.
El tercer genocidio tiene que ver con la gente en África, sobre todo con asuntos relacionados con la esclavitud. Fourth genocide against women who practiced and transmitted Indo-European knowledge in Europe who were burned alive after being accused of being witches. Y el cuarto genocidio tiene que ver básicamente con las mujeres en Europa, sobre todo al ser atacadas y al ser acusadas como brujas. Enrique Dussel, sees these four genocides as interlinked and as constitutive of the modern colonial world's epistemic structures. Dussel ve estos cuatro tipos de genocidio, esos cuatro genocidios en el pasado estrechamente vinculados y como el fundamento para una nueva noción referida al capitalismo. I want to extend Dussel's argument Quiero elaborar más los argumentos de Dussel and argue that these genocides can be reflected in the founding of the United States, in particular the massacre of the indigenous peoples, the transatlantic slave trade, and the sale of witch trials. Quiero reflexionar más acerca de dos eventos en particular, sobre el genocidio de los indígenas y luego elaboraré un poco más acerca del asunto referido a la esclavitud. My argument is that this genocidal history has been repressed in the structural unconscious of the United States. Y uno de mis principales argumentos es que este genocidio o estos genocidios han sido reprimidos de la memoria colectiva de los Estados Unidos. My claim is that the contradiction between the claims of ideology and the actual structure of social power and the need to defend oneself against socially constructed antagonisms is the primary challenge that faces the ego. Uno de los principales argumentos es la contradicción que parece existir antagónica entre la ideología y la sociología, lo cual nutre, por supuesto, asuntos de ego. The function of the structural unconsciousness is therefore to reconcile reality and ideology at the level of the nation state. This requires conceptual structures to help citizens adjust to this genocidal history. Para poder reconocer lo que realmente ha ocurrido, se requiere de que la realidad y la ideología sean tratadas de manera conceptual. Se requieren elementos teóricos que nos permitan ver esta dualidad. These structures provide the foundations for coping strategies through the midst of democracy, rugged individualism, and white supremacy that lie at the heart of U.S. capitalist society. Por supuesto que estos elementos nos dan las bases para poder entender asuntos como la democracia, la primicia y milicia, el liderazgo que en nuestra sociedad puede existir. Today we see this totalizing effect on America's structural unconscious as we live out our lives through the whims of the marketplace, Hoy, seeking happiness in an ever-increasing consumption of things we feel we need and justifying our superficial existence. This is a successful outcome of our hard work. hoy en esta sociedad parece ser que esta idea colectiva de conciencia se ha vinculado mucho con la idea materialista de poder satisfacernos de manera interna en una felicidad superflua que va elaborándose cada vez más a partir no de bases teóricas, sino de bases materialistas. One of the goals of critical pedagogy Uno de los objetivos de la pedagogía crítica is to address the genocidal history of the United States in our curriculum. Could you say that again, sir? Sorry. Could you say that again, Doctor, please? Sure. One of the goals of critical pedagogy is to purge the structural unconscious of the nation through a curriculum that deals critically with U.S. history. Uno de los objetivos de la pedagogía crítica tiene que ver con despertar esta conciencia crítica, esta conciencia colectiva crítica desde el currículum de las escuelas. The people's history of the United States
is a history that is censored from the general student body in our high schools. La historia de los Estados Unidos es increíble, pero ha sido sacada del currículum de las preparatorias de los Estados Unidos. We also need a pedagogy that's informed by a new epistemological alternative. También necesitamos a una pedagogía que sea nutrida desde un nuevo enfoque epistemológico. Well, we have many different epistemological alternatives. Bueno, y tenemos bastantes diferentes enfoques epistemológicos. In Bolivia, in Ecuador, we have buen vivir. En Bolivia y en el Ecuador tenemos lo que es llamado el buen vivir. The epistemology of buen vivir requires individuals, communities, peoples, and nations to be in actual possession of their rights and exercise their responsibilities in the context of interculturalism, respect for diversity, and harmonious coexistence with nature. La epistemología del buen vivir requiere que las comunidades, la gente, los actores le desarrollen en un marco de interculturalidad, respetando la diversidad en donde se ejerciten sus derechos de manera activa. Buen vivir is an alternative to the epistemologies of violence that undergirds U.S. society. El buen vivir es una epistemología que puede ser vista como una alternativa a la epistemología de la violencia que ha dominado en el sistema norteamericano. Buen vivir is not geared towards having more. El buen vivir es una epistemología que no está aquí para tener más en el sentido material.